Chicos, quien les habla es su profesora Natalie Lara, la profesora de matemática. Vamos a trabajar en esta oportunidad con un repaso sobre el conjunto de los números racionales, el conjunto denotado con la letra Q mayúscula. Comencemos. En la siguiente lámina se explica el concepto de lo que es el conjunto de los números racionales. Este conjunto está formado por fracciones tanto positivas como negativas. Allí dentro de las llaves aparecen puntos suspensivos, menos 3 cuartos, menos 1 medio, menos 1 cuarto, 0, 1 cuarto, 1 medio, 3 cuartos, punto suspensivo. Esto implica que es el conjunto de todas las fracciones positivas, negativas, incluyendo el 0. Tanto el numerador como el denominador debe pertenecer a los números enteros, pero el denominador de cada fracción debe ser distinto de 0, a diferencia del numerador. Recordemos que el numerador es el número que está encima de la línea fraccionaria y el denominador es el que está debajo. Entonces, el denominador es el que tiene que ser distinto de 0. El numerador no necesariamente, el numerador puede ser 0 tranquilamente. Entonces allí dice en la teoría que se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, con denominador distinto de 0. Bueno, ya se lo dije. Entonces dice que hay un sinónimo entre lo que es fracción y lo que es un número racional. Recordemos que el conjunto de los números racionales está formado por tres conjuntos de números, como lo que son los números naturales, que en la gráfica se puede observar en el círculo rojo, aparece la N rojo de color rojo, 1, 2, 3, esos son los números que sirven para contar los números naturales. Z son los números formados por los números positivos y sus opuestos, es decir, los números negativos, incluyendo el 0. Y a su vez, entonces, los números racionales aceptan todos los números anteriores mencionados y las fracciones tanto positivas, negativas y también su forma de expresión decimal, es decir, números decimales. Una forma de representar estos conjuntos es a través de conjuntos encerrados en óvalos, también como figuras cerradas, tanto en forma de círculos o cuadrados, rectángulos. Allí podemos ver el segundo ejemplo y el tercer ejemplo es la forma en la recta numérica. Allí tengo la ubicación de un cesto. Un cesto quiere decir que vamos a dividir la recta en 6 partes iguales y de esas 6 voy a tomar 1. Y allí está la marca. Pueden observar en el dibujo. En el ejemplo dice que un cesto de lápices es verde, es decir, de 6 lápices, 1 solo es verde. Allí pueden observarlo en el conjunto. Continuamos entonces con la ubicación de números racionales en la recta numérica. Allí estamos ubicando los números fraccionarios, que son los racionales, de color verde. Observen, tenemos una línea horizontal con punta de flecha en los extremos, porque hablamos de recta. Está el 0, que es el que los divide o diferencia de los positivos de los negativos. Luego los anaranjados, que son los números negativos, y los de color azul, que son los números positivos. Allí pueden estar y está claramente la ubicación de estos números. Y en ambos extremos, hacia la izquierda están los negativos, a la izquierda del 0, hacia menos infinito, y hacia la derecha del 0 tenemos los números positivos, tanto las fracciones como los números enteros. Continuamos con el repaso de lo que son los tipos de fracciones o la clasificación de fracciones. Tenemos varias. Yo se lo he venido explicando de clases de años anteriores. Lo que son las fracciones propias, las fracciones unitarias, las fracciones impropias, las fracciones decimales, las nulas. Entonces podemos trabajar aquí la primera, que es fracción propia, que consiste
donde el numerador es menor que el denominador. Es decir, el número de arriba de la línea fraccionaria, encima de la línea fraccionaria, va a ser, en este caso, es menor. Allí tenemos el ejemplo de 2 sextos. 2 sextos es menor que 1. Si ustedes dividen 2 entre 6, ese es un número decimal y les va a dar menor que 1. Entonces, en el diagrama se divide el diagrama circular en 6 partes iguales y se rayan 2 de color anaranjado. En la segunda clasificación tenemos las unitarias. Estas también son conocidas como fracción unidad. Cuando el numerador y el denominador son iguales, es decir, si ustedes tienen 6 sobre 6, como está en el ejemplo, al dividir 6 entre 6, el resultado del cociente es 1. Por eso se llama unidad. Y de las 6 partes se toman las 6, se rayan del color anaranjado. Fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Quiere decir que al dividir el numerador entre el denominador vamos a obtener un número mayor que 1. Allí tenemos 7 sextos. Ese 7 sextos se hacen 2 diagramas circulares de igual medida con la misma distribución de 6 partes iguales cada uno, con la intención de que ustedes van a tener en ambos diagramas, el primero se va a rayar completa las 6 partes para que sean 6 de 6. ¿Cuánto me falta para 7? 1. Entonces en el segundo diagrama voy a rayar una sola parte. Eso, entonces, esta es una fracción impropia. Más adelante vamos a ver que una fracción impropia se puede transformar en un número mixto. Las fracciones decimales son aquellas que tienen en el denominador la unidad seguida de 0, es decir, el 1 seguida de puros ceros. Puede ser el denominador 10, puede ser 100, puede ser 1000, entre otros. El ejemplo que tenemos allí es el 3 sobre 10. Entonces, esta es una fracción decimal. Fracciones equivalentes, cuando son aquí para demostrar que 2 fracciones son iguales o equivalen al mismo resultado, es multiplicando en forma de cruz. Allí nos dice que 2 fracciones son equivalentes cuando el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, si yo tengo que comprobar que 3/4 es igual a 6/8, procedemos a multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda. En este caso allí está en la flecha. Observen en la flecha que 3 por 8 es 24 y 4 por 6 es también 24. Esa sería la otra diagonal de entre ellas dos. Como ambos productos son iguales, entonces ambas fracciones equivalen a lo mismo, es igual. Si ambos productos fuesen distintos, entonces no son fracciones equivalentes. La fracción nula es súper sencilla porque aquí el nombre lo indica, es aquel que tiene el numerador 0. Siempre 0 sobre 4, sobre 0,3, 0 sobre 5, puede ser un número negativo en el denominador también. Entonces es cualquiera, mientras no sea 0 sobre 0, porque eso no existe dentro del conjunto de los números racionales. La fracción es mixta, era de las que estaba hablando anteriormente, está compuesta por un número entero y una fracción. Luego, entonces, lo que procedemos es a transformar un número o una fracción mixta a una fracción impropia. Se procede de la siguiente forma. Allí tenemos una fracción 3 de un sexto. Vamos a multiplicar ese 3, que es el número entero, por el denominador de la fracción que lo acompaña, que sería el 6. 3 por 6, 18. Y le voy a sumar el numerador de la fracción. Sería 3 por 6, 18, más 1, 19. Coloco la línea fraccionaria y en el denominador voy a colocar el 6, que es el número que tengo allí como denominador. Y listo, ya tengo mi fracción impropia. Ahora otro ejemplo, tengo 8 de 2 novenos. Multiplico el 8 por el 9, que es el denominador, me da 72, y le sumo 2, me da 74 novenos. Ahora, si voy a hacer transformar una fracción impropia a una fracción mixta, a un número mixto, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a dividir
dividimos 7 entre 4, así como ustedes ya saben, utilizando el cociente y el resto, una división tradicional. 7 entre 4 cabe a 1, que allí tengo el resultado, porque 1 por 4 es 4, al 7 me sobra 3. Ese 3 lo voy a sumar con el 1 del cociente, que sería 1 más 3, y el 4 que va en el denominador es el mismo denominador de la fracción impropia, que es el del 7 cuartos. Entonces tengo que 7 cuartos es igual a 1 más 3 cuartos. Y eso es igual a colocar el 1 y le elimino el símbolo más y sería el 3 cuartos que está allí, que es una fracción propia. Esa es una forma de transformarlo. Observemos la siguiente lámina. Habla sobre lo que es el método cruzado. Esto es parte de la suma y de la resta de fracciones con distinto denominador. Cuando tenemos igual denominador, lo que hacemos es sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. En cambio, cuando es distinto denominadores, vamos a aplicar el método en X. Allí está de color rojo el segundo ejercicio. Vamos a repasar el primero. Dice 3 séptimos más 1 séptimo es igual a 4 séptimos. Sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. En cambio, en la otra no puedo hacer ese procedimiento porque los denominadores son 5 y 6, son distintos. Entonces, multiplicamos en cruz. 1 por 6 me da 6, más 5 por 1 es 5, sobre 5 por 6 me da 30. 5 más 6 da 11 y en el denominador colocamos el 30. En el cuarto ejercicio pueden observar que también es el mismo método cruzado porque los denominadores son 2 y 3. Multiplicamos, 9 por 3 me da 27, más 2 por 4, 8. Y el denominador sería el producto de 2 por 3, que sería 6. 27 más 8, 35. Y dejamos el 6, que es el producto que nos dio anteriormente. Entonces tendríamos 35 sextos. Como 35 sextos es un número mixto, es una fracción impropia, disculpen, procedemos solamente a dividir 35 entre 6 y obtenemos que en la división el cociente cabe a 5. 5 por 6, 30. ¿Cuánto me falta para llegar a 35? Es 5. Entonces sería 5 de 6 partes, que sería el 6 del mismo denominador. Y ya tengo. En cambio, en el segundo ejercicio que me dio 11/30, no lo debo transformar en mixto porque el numerador es menor que el denominador. Y bueno, procedemos a continuar aquí a hablarle lo que es la simplificación de fracciones. ¿Para qué me sirve la simplificación? Es para reducir los resultados de cada operación de suma y resta,